Entonces, claro que sí, profesor. vamos a esperar unos minutitos. Ya que por una compañera. No sé cuántos compañeros son los que van a estar en esta sesión. Tengo ese dato ahorita. Solo vamos a esperar un minutito más y comenzamos. Ok, entonces solo voy a esperar 3 minutos máximo. 8:06, comenzamos entonces. Dos minutos más y comenzamos. En los que se incorporan las demás personas, vamos a compartir pantalla. Tenemos 5 personas, faltaría, no, siguen siendo los mismos. Bueno, solo esperamos un minutito más y comenzamos. Siempre que necesito estaros viendo. Ahí está. Yes. Me siguen los mismos alumnos que ya le di acceso a varios. Quizás se les cae la red. 3 alumnos. Alejandro me dice que está, pero no lo veo. Estación, Bianca, Dulce. Creo que Alejandro se salió de nuevo. Sí, no está. Bueno, vamos a comenzar. Una. Mary, se acaba de incluir a alguien más. Okay. Lo raro es que no me parecen todos. 1, 2, 3, 4. Parece. Bueno, pues ya tenemos más de la mitad.
Vamos a comenzar entonces la sesión del día de hoy. Voy a estar saltando entre la presentación y para estar viéndolos con ustedes, para tener sus opiniones acerca de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Voy a tratar de estar haciendo esta pequeña actividad de esta forma, estar saltando así para no tener problemas a la hora de estar compartiendo con ustedes. Entonces, vamos a comenzar. Creo que le di dejar de compartir ahorita. Volver a dar compartir. Y ahí está. Hoy sí. Está dando problemas, creo que esto. Ok. Tengan todos muy buenas noches. Mi nombre es Ademir Bermúdez. Algunos creo que estuvieron conmigo en el seminario anterior. Por mensaje me comentan si hay alguien que no estuvo conmigo, por favor, porque sí considero vital importancia tenerlos a todos. Tenerlos a todos de la mano. ¿Hay alguien que no estuvo conmigo en el seminario anterior o todos estuvieron conmigo en el seminario anterior? El seminario 1, digámoslo así. Yo sí estuve, profe. Ok, tengo Bianca. Me parece Aileen estuvo conmigo. Sí, igual Yo estuve. también, profe. Ok, Sí, Duna. profe, yo también. Ok, excelente. Tenía la inquietud porque como estuve con varios seminarios que estuve impartiendo, entonces me quedé con una duda porque en un anterior no había tenido los estudiantes, entonces me quedo con esa inquietud. Ok, entonces este día vamos a tratar de abordar y recordar algunas de las cosas que estuvimos viendo rápidamente. La primera sesión, como siempre les hago ver, es bastante teórica. Principalmente a mí me gusta tratar de abarcar muchos temas de lo que se puede ver en la parte teórica, más que todo dialogar entre nosotros mismos y vamos a tratar de recordarnos un poco lo que estuvimos aprendiendo. En la sesión anterior, pues, perdón, en el seminario anterior, conocimos un poco de ChatGPT, Copilot, Gemini. Estuvimos trabajando en algunos casos, hablamos de Google Classroom, Moodle, plataformas que ya en algún momento se están viendo obsoletas, decíamos en su momento. Y estuvimos viendo las ventajas, las desventajas de estar trabajando con estas herramientas de, llamémosle, simuladores o herramientas de apoyo con inteligencia artificial, que al final lo que nos ayudan a nosotros es hacernos, entre comillas, una vida más fácil. ¿Y por qué vamos a decir entre comillas? Porque el tema del día de hoy es cómo nos visualizamos nosotros, sin importar en qué año estemos, si es parvularia, primeros años de educación básica, educación intermedia, incluso universitarios o posgrado, cómo estas herramientas nos están ayudando, entre comillas, a facilitar la vida y cómo nosotros tenemos que seguir aprendiendo. Entonces vamos a tratar de ver eso el día de hoy. Si no logramos abarcar todo el tema, yo la presentación se la voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Tengo entendido que todos están en el grupo, entonces yo les mandaría la presentación en PDF para que todos la tengan, porque es bastante teoría y me interesa que esa parte, si la podemos avanzar nosotros, pues mejor. Entonces, lo primero es que, ¿qué estuvimos viendo? ¿Qué aprendimos nosotros desde el seminario anterior? Bueno, una visión a futuro. Y comenzamos, y yo les decía, ¿cómo se visualizan ustedes en un futuro no muy lejano? Y dentro de este punto tenemos la reestructuración y vamos a hablar eso de esa parte emblemática de la reestructuración, las herramientas tecnológicas o herramientas con inteligencia artificial, la robótica que podría ser muy buena como podría ser muy mala, los docentes que se están adaptando a algo más o se están capacitando a algo más. Pero quizás lo primero que debemos de recordar en este caso es la reestructuración. Cuando hablamos de nosotros de una visión a futuro, tenemos que hacer una reestructuración en varios índoles. En este caso, no sé si alguien tiene una idea de cuando hablamos de reestructuración, ¿a qué nos referimos nosotros vistos como docentes? ¿A qué nos referimos nosotros cuando hablamos reestructurar? ¿Alguien quiere dar su opinión? Sería como volver a armarlo o volver a ensamblar como las piezas, dependiendo del contexto en el que se hable, claramente. ¿Qué? La reestructuración, bueno, vamos a decir nosotros que la reestructuración va a ser enfocada en que el docente tiene que aprender
de dos formas. Una es la adaptación a lo que está sucediendo en su entorno, porque debe de hacerlo, y la otra es la aceptación interna del por qué debe de hacerlo. Uno puede ser un incentivo económico, otro por el factor en sí laboral, otro puede ser por el factor de pasión a las nuevas tecnologías, a la adopción de esas nuevas tecnologías. Perdón, pero sí tenemos que tener en cuenta que esa reestructuración lleva muchas cosas más que no solamente el docente. Estamos hablando de los salones de clase, las herramientas tecnológicas que tenemos, el Ministerio de Educación, los padres de familia, los compañeros de trabajo, incluso, bueno, nuestros jefes superiores, incluso el mismo estudiante. Entonces, eso es una reestructuración que lleva muchas cosas en sí y obviamente tenemos que tener en cuenta que es un proceso bastante complicado porque la inteligencia artificial día a día está evolucionando rápidamente y nosotros estamos apenas reestructurándonos. Para eso tenemos que tener en cuenta que el docente tiene que irse adaptando más rápido. Y para eso tiene dos formas, o aceptar los cambios tecnológicos y seguir aprendiendo, o aprender o capacitarse de una forma gradual, en el que se va a ir enfocando a un punto específico. Como decíamos en el seminario anterior, hay muchas áreas de la ciencia que en la parte educativa que están evolucionando. Aquí solo están dos, porque cuando estábamos hablando en el seminario anterior, hablábamos de impresoras 3D, hablábamos del área de la salud, cómo las impresoras están cambiando el punto de vista del mundo, las herramientas como lo que es realidad aumentada, virtualización, herramientas en la nube, herramientas con computadoras más avanzadas, y entre eso, pues está obviamente la robótica también. Entonces, estos puntos vamos a ver y tratar de visualizarlos nosotros desde cómo va cambiando o cómo vamos cambiando desde la forma personal y cómo va cambiando de la forma en el ambiente donde nosotros estemos. Siempre pongo el hincapié de que El Salvador va a ser una forma muy diferente a México, Perú, cualquier otro país. Cada país va adaptándose, va recibiendo tecnología más nueva y y dependiendo cómo sea el gobierno, cómo sea el Ministerio de Educación, cómo sea el profesional, cómo es la cultura, cómo es la sociedad, cómo es el padre de familia y principalmente cómo es el estudiante, esa reestructuración va a influir en nosotros mismos. Para eso yo me pongo esta pequeña imagen, bastante emblemática, pero en su momento posiblemente lo vimos como un juego. Bueno, es una caricatura que creo que se las presenté a ustedes anteriormente, que es un episodio de Tom y Jerry de por ahí, de 1952, creo que nadie había nacido para ese entonces, y este era un robotcito gato, que el gato Tom no quería cazar ya ratones, se había acomodado, tenía comidita, tenía leche, tenía pescado, tenía un techo, tenía todo. Vino la señora que nunca se vio el rostro y ella se molestó porque vio que el gato ya no quería trabajar, ya no quería cazar. Si lo quisiéramos ver como nosotros, sería como ya no se quiso preparar, se acomodó a su trabajo, ya no quiso adaptarse a nuevas tecnologías, a nuevas herramientas que están surgiendo. Y pues vino ella y consiguió, en este caso, un prototipo o un robot comercial, creo que ya era comercial en este caso este gato robot, y se deshizo rápidamente de Jerry, el ratón. Y por lo tanto, el gato Tom se sentía viejo y obsoleto y se tenía que marchar puesto que ya no tenía nada más que hacer. Puesto que su trabajo era pues cuidar la casa de que no hubiera ratones principalmente. A esta imagen tenemos una reflexión que podría verse como algo bueno y como algo malo. En el contexto que por qué podría ser bueno, porque la tecnología sigue avanzando y está pensada, entre comillas, para facilitar nuestra vida. Pero también nosotros no podemos estar esperando que esa tecnología haga todo por nosotros. Y ahí viene la reflexión de ChatGPT, Copilot, Gemini o Geminot, como ustedes le quieran decir, o cualquier otra herramienta de apoyo para el docente, para el estudiante, para la familia, para cualquier persona que quiera utilizar esa herramienta, pues solamente es una herramienta de apoyo. Pero sí es importante poderlos conocer, poder aprender de ellos y poder utilizarlos y adaptarnos a ellos. En este caso, el robot era muy bueno, pero tenía sus errores.
Y al final, pues era un episodio, una caricatura como tal, pero tenía un mensaje emblemático bastante interesante. Posteriormente salió otro episodio, pero este era más futurista, en que incluso el ratón y el gato ya no querían trabajar. Las acciones de riesgo, de peligro, se las asignaban a sus personajes o a sus avatares. Aquí él tenía, por ejemplo, el gato tenía su robot avatar y Jerry tenía su robot también avatar. Y ellos eran los que realmente estaban haciendo la acción, mientras que estos dos simplemente daban las órdenes. Y el mensaje que al final, pues el robot entró en un grado de conciencia y dijo, bueno, si al final soy yo el que está haciendo todo y el gato no hace nada, pues el gato debería hacer todo y yo no hacer nada. Eran dos caricaturas o dos episodios de la misma caricatura emblemáticos, pero con un trasfondo bastante importante. El primero era de que no podemos estar esperanzados a que la tecnología haga todo por nosotros y estar acomodándonos a que la tecnología va a facilitarnos toda la vida. Siempre la tecnología va a tener errores y para que sea perfecta nunca va a existir una tecnología perfecta porque nosotros tampoco somos perfectos. Y lo otro es que no podemos estar asignando roles o esperando que otros hagan nuestras actividades en más cuando se les está asignando tareas un poco riesgosas o complicadas. Y esto es un poco emblemático porque se supone que la robótica tiene que hacer algunas cosas de riesgo para que el humano no corra peligro. Y esto lo vamos a ver más adelante. No en esta clase, sino en las sesiones, más que todo la 3. En ese caso, en este otro episodio, pues el mensaje subliminal es que la inteligencia artificial puede llegar a un punto en que mucha gente piensa que puede suceder. Algunos de ciencia ficción, otros pueden ser realidad, que pueden ser máquinas que puedan someter a la raza humana. Y aquí tenemos un claro ejemplo de cosas de que o pueden ser buenas o pueden ser malas dependiendo del punto de vista de cada uno de nosotros. Por ejemplo, en el episodio del gato, el gato estaba disparando y tenía la facilidad de tener un arma que disparaba, me parece que era fuego también. Y este robot, no sé si ustedes lo conocen, es un robot con inteligencia artificial creado para la guerra. Bueno, de hecho fue creado, como toda la mayoría de la tecnología, creado para ayudar a la raza humana, solventar algunos problemas. Pero si ustedes ven la imagen, pueden apreciar de que este robot es comercial. Aquí en El Salvador, de hecho, lo tenemos en una biblioteca para que los niños lo vean, se entretengan, jueguen con él. Pero obviamente, como toda la tecnología, incluso el celular, ustedes pueden tener un celular, lo pueden utilizar para fines educativos, para compartir trabajos, hablar con sus compañeros, con sus familiares, con sus colegas, pero también se puede utilizar para cosas malas. En este caso, esta imagen es bastante emblemática porque al robot le pusieron un disparador de fuego. Incluso los que, no sé si ustedes están pendientes del mundo de las noticias internacionales, que lo que está pasando actualmente en Los Ángeles, me parece, California, que un gran sector, no sé si solo ahí, la verdad, una gran parte de Estados Unidos agarró bastante incendios por alguien, ¿no? Alguna razón comenzaron los incendios y de repente no se pudieron controlar porque los vientos fueron demasiado fuertes y se comenzó a expandir y llegaron a la zona, perdón, residenciales, y en esas residenciales, colonias, casas, todo comenzaron a incendiarse y mucha gente tuvo que emigrar o huir. La policía, los bomberos y todos lo fueron a rescatar. Entonces esta imagen puede ser muy emblemática porque muchas personas ahora actualmente están asumiendo que esos incendios fueron muy extraños. Y en Canadá han sucedido cosas así como esas, de que de repente se encuentran incendios y no tienen mayor explicación. Alguien podría decir, alguien mandó un robot, o es algo que se va a comenzar a ver y escuchar cada vez más común, porque lamentablemente esta imagen puede estar sujeta a mucha interpretación. Entonces la tecnología y la innovación va a ser algo que vamos a conocer como bueno y malo. Tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo que existen. Y ahora sí, hablando de educación. Bueno, esto ya más o menos lo hablamos también. No voy a entrar en todo el contexto del documento porque entonces no abarco el bloque de la clase. La transformación en educación en base al salón de clase está dividido prácticamente en el aula y la inteligencia artificial.
Actualmente ya no vamos a poder nosotros decir de que no podemos estar hablando de inteligencia artificial en un salón de clase. Hemos dicho que los estudiantes pues están adaptándose más rápido a esas tecnologías, pero lamentablemente en algunos casos he escuchado, he visto, no directamente, no he tratado con estudiantes, digamos en este caso universitarios recientemente, pero sí he escuchado mucho ese caso, de que los estudiantes ahora prácticamente todos utilizan Copilot, Gemini, ChatGPT o cualquier otra herramienta, hacen la consulta en base a la tarea que se les pide, lo copian y lo pegan. Eso en la sesión, en el seminario anterior, vimos ventajas, desventajas, hablamos de lo que son los correos electrónicos, las llaves que son para nosotros estos correos. ¿Se recuerdan ustedes? Voy a salir de aquí un momento. ¿Se recuerdan ustedes cuando hablábamos de que el correo electrónico era nuestro acceso digital y que tanto el correo como lo que es el número de teléfono son nuestros accesos digitales al mundo? Pues que ese mundo virtual ya nosotros ya estamos directa o indirectamente inmersos. De hecho, desde el momento que estamos compartiendo una videollamada, un salón virtual como este, perdón, nosotros ya tenemos una huella digital. Actualmente todo se está manejando digitalmente. Aquí, por ejemplo, en El Salvador, existe una huella digital como tal, en el cual ahí aparecen sus registros personales, su partida de nacimiento, su edad, su sexo, su estatus laboral, su nacionalidad, etcétera, 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 un montón de factores que se están pidiendo por medio de un código. Entonces, nosotros prácticamente ya no somos, no podemos decir que vivimos en un mundo exiliado de la tecnología, porque ahora nosotros estamos inmersos en la tecnología. Entonces, un punto que hablábamos en el seminario anterior era que como reflexión y consejo, espero que no se les haya olvidado, es que tener un correo para su trabajo y un correo, perdón, para su ambiente personal. Porque cuando comiencen a utilizar, bueno, ya sabíamos de que algunos ya utilizaban estas herramientas como ChatGPT, Copilot o cualquier otra herramienta. Si nosotros mezclamos esa información de nuestra vida personal con nuestra vida laboral, las respuestas también tienden a ser un poco ambiguas o dar respuestas un poco extrañas o engorrosas. Y cuando hacíamos preguntas que no eran enfocadas a lo que nosotros hacíamos y hicimos comparaciones, notamos de que lo que a mí me decía Copilot, por ejemplo, era muy diferente a lo que le podía haber dicho a Bianca o a la compañera Dulce o a la compañera Aileen o a Juneri. Son cosas totalmente diferentes porque ellos van aprendiendo con nosotros. Entonces, eso es muy importante también recordarlo. Entonces, la inteligencia artificial, hemos dicho que va a ir aprendiendo y se va personalizando con nosotros. Y los estudiantes van a ir aprendiendo de una forma, lamentablemente, porque no hay una regulación, por lo menos que yo sepa, que se le indique al estudiante cómo hacer el buen uso de estas herramientas. Si ustedes conocen, por ejemplo, o en México, sí lo están haciendo, excelente. Yo he encontrado muy poca información, solo conozco China, España, pero porque lo está regulando en el contexto que no lo está permitiendo en los salones de clase, Italia, pero son países contados donde se está haciendo una regulación para el uso de estas herramientas. ¿Por qué digo lamentablemente con el estudiante? Porque el estudiante tiene que aprender a usar estas herramientas y no mezclarlas. Porque como hemos visto, al mezclar la vida personal con el ambiente, en este caso educativo, que para el estudiante, las respuestas también van a ser muy ambiguas. Y lo otro es que también estas herramientas, como mi propio nombre dice, es una herramienta que solamente nos va a servir como punto de guía para hacer un análisis y dar una mejor interpretación de nuestra petición a cualquiera de estas herramientas. En ese contexto, poner otra vez así, existe otra herramienta de la educación del día de hoy, que son la realidad aumentada y la realidad virtualizada, que ambas, pues prácticamente creo que ya es bastante común en América Latina, tal vez no como lo pintan, digamos, o lo pintaba Elon Musk, o como lo pintaba Facebook con su plataforma de Meta, pero
es algo cada vez más común que se utilizan estas herramientas para, uno, poder visualizar un mundo a través de herramientas tecnológicas y que nosotros nos introducimos a ese mundo o nuestro mundo se transforma en ese mundo digital. Les comentaba que un ejemplo bien interesante que se dio hace algunos años fue en el caso de me escapó el nombre, de los Pokémon. No sé si ustedes se recuerdan, o que fue, bueno, toda la América Latina fue un boom, que comenzaban los jóvenes con medio de su celular, descargaban la aplicación y en la aplicación andaban buscando los famosos Pokébolas, perdón, a los Pokémon, y el celular le hacía de Pokébola. Entonces hubo accidentes, hubo estudiantes que se metían mucho al mundo, en este caso era una realidad aumentada, y hubo estudiantes jóvenes, adultos, niños, que tuvieron accidentes, pasaban por las calles porque se desconectaban del mundo real a ese mundo y se cometían, digamos, pequeños errores, pero fueron como un punto de boom tecnológico y después pues, prácticamente de caída. En este caso vamos a decir de que las experiencias pueden ser por medio de la realidad aumentada y por la realidad virtualizada, que estas dos herramientas actualmente siguen evolucionando y que se siguen utilizando, ya sea para fines educativos o comerciales como tal. En el caso de los comerciales, tiene un punto bastante fuerte, puesto que una vez que usted crea un mundo en tercera dimensión para cualquiera de estos dos casos, los costos son muy mínimos. Digamos que alguien se pone a programar, a diseñar este mundo, una vez que ya está creado, lo puede utilizar muchas personas sin ningún tipo de problema. Para esto, hay una ventaja y desventaja entre ellos, principalmente cómo se interpreta o se logra percibir el entorno. Entonces, en este caso hay que tener en cuenta que estas herramientas, tanto virtuales o realidad aumentada, tienen que tener un contexto en el que el profesional tiene que estar preparado, ya sea que tenga esas herramientas en el salón de clase para poder implementarlas con los estudiantes, su guía como tal, y que los estudiantes sean conscientes del uso de estas herramientas como tal. ¿Por qué digo que tienen que ser conscientes? Porque estas herramientas actualmente ya existen muchas plataformas en las que ustedes pueden crear sus propios mundos o sus propias herramientas como tal para crear objetos en tercera dimensión y poderlos ver con estas herramientas o incluirse en ese mundo virtual para los salones de clase. Para eso prácticamente sería lo ideal. Para esto, los últimos cambios que se estuvieron dando, porque todo lo anterior, esto prácticamente ha ido evolucionando, pero como que tuvo su apogeo hace como 7 años y posteriormente comenzó a decaer, ha seguido creciendo, pero no tiene un apogeo o una demanda tan fuerte, principalmente en el área educativa, como la siguiente herramienta, que lo hemos estado hablando desde el seminario anterior. Los cambios más fuertes que hemos tenido son a través de esta empresa llamada OpenAI o OpenIA, dependiendo cómo ustedes lo quieran visualizar, esta empresa de Estados Unidos, gracias a la creación de esta herramienta tecnológica. ¿Por qué mencionamos a ChatGPT como punto de partida? Principalmente porque no es que sea el primero. De hecho, como hablamos anteriormente, ya existía, de hecho de él ya habían varias versiones anteriores, no públicas, y ya existían herramientas tecnológicas que se conocen como chatbot, que los chatbots, vamos a verlo más adelante, que existen 3 modelos o 3 formas generales de estos chatbots. Este modelo de inteligencia artificial tiene la capacidad de responder a preguntas con una gran precisión y rapidez. Hablamos de ChatGPT, entre las otras herramientas que ya existen para el ámbito educativo. Y esto lo vamos a ver más que todo por cómo va a convertirse la inteligencia artificial en un aliado en nuestras aulas. ¿Por qué menciono esto? Si ustedes se percatan, no estamos hablando de cómo usarlas, sino que en toda la clase ha sido la reflexión de estas nuevas tecnologías en los salones de clase, como reflexión tanto para el docente, reflexión para el estudiante y reflexión para la sociedad como tal. Ya el uso de ellas, ya tuvimos una primera prueba en el seminario anterior, pero ahora
vamos a hablar un poco más de cómo hacer estas herramientas nuestras amigas. Este apartado lo tomé de una publicación, me gustó bastante. No es muy reciente, pero siento que habla muchas cosas que nos pueden servir. Lo tomé de la república.net en la área de noticias, creo que esto fue para el 2021. Y dice, ¿cómo convertir la inteligencia artificial en una aliada en los salones de clase? Y aquí ponen a una profesora con una imagen futurística donde aparece una máquina o un robot con un cierto grado de inteligencia artificial, o en la siguiente imagen, una máquina o un robot impartiendo o ayudando al docente en este mundo tecnológico. Y ustedes podrán decir, ambas imágenes, bueno, estas imágenes como tal son imágenes muy futuristas. Se recuerdan que el tema del día de hoy es cómo nos vemos a futuro. Entonces, posiblemente se ve muy futurista para 5 años, pero se prevé, según expertos, no lo digo yo, lo dicen los expertos en el área de la tecnología, que, por ejemplo, dentro de 10 años, esto va a ser muy factible. Entonces, regresamos a la idea del gato Tom con la primera imagen y vamos a ver esas tecnologías, no un robot tal vez directamente, pero sí vamos a ver que existen máquinas, computadoras inteligentes, que al final un robot es una computadora también que va a poder interpretar, hablar, comunicarse con nosotros. De hecho, indirectamente ya lo hacemos todos los días. Podemos mencionar algunas herramientas que ya lo traen inmerso. Hemos hablado de las redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp. Son herramientas que ya traen mucha inteligencia artificial y que actualmente nosotros podemos incluso crear nuestros propios bots o chatbots para contestar una serie de preguntas predeterminadas. Como hemos dicho, vamos a hablar más adelante que existen 3 tipos de chatbot. El más conocido que ustedes quizás han interactuado es, por ejemplo, por dar una idea, tengo la aplicación del banco y tengo una consulta y quiero saber dónde está la agencia más cercana donde yo estoy. Entonces viene el chatbot y me dice, ¿cuál es tu consulta? Y me pone un menú. En ese menú posiblemente aparece la ubicación más cercana, por darles una idea. Esas son preguntas. Ya lo hemos visto. México se caracteriza por tener muchos estudiantes de mecatrónica en diferentes lugares de México, universidades, institutos, colegios que están trabajando actualmente. Tal vez no tanto los colegios, pero sí institutos y universidades que ya están trabajando con inteligencia artificial, ya sea nativa o que ellos la están creando por medio de tutoriales, herramientas que ya existen con profesores como tal. Estos chatbots tradicionales o prácticos son los puntos que otros países no lo están haciendo, pero que ya se tienen como punto de partida. Entonces nosotros como docentes tenemos que seguir aprendiendo, no a crearlos, pero sí estar conscientes, acordémonos del gato Tom, de que existen nuevas tecnologías que están evolucionando rápidamente. Si ustedes, como les comento, este enlace, la presentación se las voy a compartir, podrán ver este documento en detalle si a ustedes les interesa este tema, porque habla bastante de ese punto de cómo nos vamos a visualizar con estas herramientas y cómo es la adopción de ellas para nosotros. Lo primero, algo que me encantó como resumen, la inteligencia artificial, o sea, me encantó porque lo menciona tajante, sincero, llegó para quedarse. Entonces nosotros como docentes, estas herramientas ya no las vamos a ver como enemigas, pero tampoco las vamos a ver como amigas. Es mi amigo, es mi chero, pero no mi amigo de confianza, porque hemos dicho que estas herramientas, lo hablamos en el seminario anterior, estas herramientas toman datos de nosotros. El celular, la computadora, por ejemplo, cuando yo abro una aplicación, a veces instalo una aplicación solo por instalar y no leo las condiciones. Algunas de esas dicen, te vamos a tomar fotos cuando estés utilizando la aplicación para ver, entre comillas, si la aplicación te ha gustado, te toma fotos. Y usted, digamos, en el caso de uno de hombre no tiene mucha pena, digamos, andar en centro o sin camisa, pero en el caso de las mujeres es un poco más delicado. Pero muchas veces las personas no somos conscientes de lo que estamos haciendo. También, por ejemplo, cuando usted quiere utilizar la aplicación, le dice, vamos a ingresar a tu álbum de fotos,
vamos a ingresar a tus datos de tus contactos. Y usted le dice sí, y automáticamente le dice sí, ellos ya pueden ver todos sus contactos, sus números de teléfono, con quienes más hablan, incluso los mensajes. Pues va a ser como mi amigo, pero no tan amigo. Si ustedes observan, hoy soy un poco más en la 1 era más así como juguemos con esto, conozcámoslo entre todos. Ya en la 2 soy un poco más, digamos, haciéndoles más sincero las cosas, pero siempre en cuenta la llave que vamos a tener. Y algo que menciona aquí, quienes dan la espalda a los avances tecnológicos simplemente quedarán rezagados. Y ese es el ejemplo del gato Tom, como lo vimos en su momento, de que no podemos estar pensando que no vamos a seguir usando esas tecnologías. Las vamos a usar, las vamos a poder utilizar. No es que las vamos a crear, moldear y utilizarlas como nosotros quisiéramos o modificarlas, pero sí les podemos dar una orientación para lo que nosotros queremos. Esa orientación ya hablamos cómo hacerlo, o por lo menos nuestro punto de partida, porque en el nivel 3 vamos a ver eso ya más en detalle, cómo hacer que estas herramientas tecnológicas te vean, comprendan, escuchen y hablen como que fuéramos amigos de verdad, entre comillas, pero por lo menos digamos un poquito amigos más de confianza. Entonces, esto es bastante importante y me gustó este apartado que encontré en otro artículo. En la actualidad, ChatGPT puede ser utilizado como una herramienta de tutoría para ayudar a los estudiantes a responder preguntas específicas sobre temas específicos. Y noten que dice preguntas específicas sobre temas específicos. Cuando nosotros hacemos preguntas ambiguas, habíamos notado que dependiendo del interés de cada uno de nosotros, comenzaba a divagar. Pues si a mí me gusta la música y yo hago una pregunta de música, pues él me va a identificar, a mí le gusta este tipo de música, pero si nunca le he hecho un tipo de pregunta de música, él va a comenzar a divagar con lo que yo le estoy preguntando. Lo mismo lo que era la pintura, lo que es el arte, lo que es la matemática, lo que es la electrónica, lo que es la sociedad, para mí no es para un estudiante ya de mayor edad o un adulto. Entonces todo eso va a ser bastante influyente para nosotros y lo vamos a ir viendo más adelante. Como esta experiencia para los estudiantes adaptándose a un nuevo nivel de comprensión y un estilo único de aprendizaje. Acá, este es el ideal de ChatGPT, pero nosotros sabemos muy bien que este ideal no es cierto al 100%. ChatGPT comete errores, sí es cierto, es bueno para algunas cosas, más que todo específicas, pero hemos visto de que es bueno cuando ya tiene un entrenamiento mío, o sea, de nosotros mismos. Y es bueno para preguntas de cosas que sucedieron y que ya no van a cambiar porque hay una poca actualización con el paso del tiempo. ¿Quién fue Cristóbal Colón? Rápido nos va a dar información. ¿Quién es fulanito de tal en este momento? Si no es una persona muy influyente, no va a haber mucha información o posiblemente, como les pasó en el seminario anterior, que Gemini decía, no puedo responderte de alguien que no tengo datos. Preguntábamos quién era Demir Bermúdez, Copilot daba un poco de información, algunas partes erróneas, otras no. Gemini tajantemente dijo que no podía y ChatGPT sí lo pudo hacer, pero no muy bien también. Pero cuando preguntamos de un personaje famoso, pueden preguntar por el presidente, México, la presidenta en este caso, perdón, pueden preguntar por un... Y existe una enorme cantidad de bases de datos de información. Y ahora sí vamos a hablar de un término también muy conocido. Estas herramientas son bases de datos. Y una base de datos para nosotros es, si ustedes lo quisieran ver en términos generales, como que tuviéramos un Excel para verlo más así, más práctico. Y tenemos una enorme cantidad de registros en columnas y filas de datos, desde lo que es, dependiendo de lo que la pregunta y lo que se está entrenando, el gusto de la persona, las características, los colores, la alimentación, dónde consulta, dónde quién visita, con quién vive, etcétera. Ese es un entrenamiento que va quedando almacenado
en una base de datos y esa información no es totalmente privada. Porque cuando ChatGPT comienza a tomar información o cualquiera de estas herramientas tecnológicas, toman información de muchas partes y la relacionan, así como dice ahí, rápidamente para dar una mejor respuesta. Entonces eso lo vamos a ver más adelante con datos reales. Entonces, como el parte del futuro, muchas personas van a visualizar dos paradigmas totalmente diferentes. Uno, donde iba a haber, entre comillas, que esto lo vamos a ver más adelante también, el mundo ideal. Yo le llamo el mundo ideal, en el que un profesor va a tener un montón de herramientas tecnológicas en un salón de clase para sus estudiantes. Este mundo ideal, obviamente, estamos hablando que el docente está capacitado, está con un buen incentivo económico, porque hay que ser conscientes de ese factor también, que los estudiantes están preparados, que se tiene un salón de clase adecuado, se tienen, obviamos si quieren el robot y podemos decir todas las herramientas tecnológicas necesarias para poder dar una buena el profesor está jugando con estudiantes, interactuando con esta máquina, con inteligencia artificial. Y en la otra imagen podemos ver a una pizarra interactiva y el profesor explicando cierta temática con estas herramientas. Esta primera imagen ya es algo real. Actualmente donde estoy, sí hay, no sé si a este nivel, pero por lo menos sí hay una pizarra más interactiva que usted puede tocar y mover los objetos a su antojo, como aparece en esta paleta de herramientas acá. Y esto se puede decir de que hace 10 años era algo que se pensaba no muy cercano. Y ahora ya es algo más común, o por lo menos comienza a ser más común en el día a día. En ese caso, vamos a ver lo que son los famosos puntos clave que se van a tener. La transformación de rol. Los docentes del futuro no solo serán transmisores del conocimiento, y lo marco en azul. Por cierto, si yo lo pongo en azul significa que es algo que me parece muy bien, pero obviamente puede ser debatible con ustedes. Y si lo ven en rojo significa que es algo que yo lo considero como riesgoso, peligroso, no cierto, o que en un corto, mediano o largo plazo pueden suceder cosas no muy favorables para el tema que se esté tratando. En este caso, nuestras bases, el futuro, el docente del futuro no solamente serán transmisores del conocimiento, sino también guías, solicitadores del aprendizaje. Y todos ustedes hasta este punto dirán, pero eso nosotros ya lo somos. Y eso es cierto. Esto implica un cambio hacia un esquema más colaborativo y centrado con el estudiante. Y posiblemente me vuelvan a decir ustedes, eso nosotros ya lo hacemos. Y nuevamente yo les voy a decir, es totalmente cierto. Lo que sucede es que este apartado yo lo tomé de una publicación de hace 10 años. O sea que ustedes ya se están visualizando como los docentes del futuro de esa publicación. La tecnología y digital, y eso obviamente porque ahí hablamos de capacitaciones, adopción a tecnología, a la aceptación de las nuevas herramientas y el uso práctico de ellas, que en este caso el centro educativo brinde esas herramientas tecnológicas, o que sea el gobierno, que sea el Ministerio de Educación, y que el docente está siendo capacitado, preparado y motivado para poder seguir impartiendo sus conocimientos como tal con sus estudiantes. La tecnología y la digitalización. La integración de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y la realidad aumentada transformará de manera en que se enseña y se aprende. Nuevamente, alguien me puede decir, pero eso ya lo estoy haciendo. Y como les comenté, ya hace unos años. Los docentes necesitarán estar capacitados para utilizar estas herramientas de manera efectiva. Aquí se me escapó poner esto en rojo. La parte de la capacitación, como hablamos anteriormente, va a influirse de dos puntos de vista. Digamos que el instituto, escuela, universidad, colegio
quiere capacitar a los docentes. Y los motiva, incluso se los no sabe, están apretadas, digámoslo así, para lo que él tiene que hacer, y les pagan y le dan incentivo económico adicionales para esas capacitaciones. Pero si el docente no lo quiere hacer o se está renuente con estas nuevas tecnologías, lo vamos a recordar nuevamente a nuestro querido amigo Gato Tom de la primera imagen, porque podemos tener toda esta tecnología futurista, que ya no es tan futurista, pero también tenemos que estar conscientes de que nosotros tenemos que seguirnos preparando. Si bien es cierto, esta publicación que les comento era algo del futuro, ese futuro ya casi llegó y dependiendo del país donde estemos, posiblemente ya llegó y hasta está pasando. Entonces, obviamente, me van a decir ustedes, la primera imagen, posiblemente algunos sí, posiblemente algunos no, y eso va a verse inmerso en muchos factores. La segunda imagen, posiblemente me van a decir que la ven muy lejano o que posiblemente ya lo comienzan a ver un poco más cercano, pero que no ha llegado. Posiblemente aquí en El Salvador, yo soy sincero, nosotros no tenemos robots para tenerlos en los salones de clases para universitarios o para escuelas. Tú sí necesitas kit de robótica, que obviamente es muy diferente, a un robot asistente como el que aparece en esta imagen, que este es un robot asistente para como a punto de apoyo con el docente. Pero existen muchos factores que posiblemente no se estén dando y que esto puede verse inmerso a que pueda suceder en otros 10 años. El primero es más realista o más cercano, como lo quieran ver ustedes, y el segundo posiblemente hay más tiempo para la adaptación de estas nuevas tecnologías. Pero aquí viene lo importante de esto. Si yo hago mención que tenemos más tiempo, implica que ese tiempo hay que seguirlo aprovechando, capacitándonos, preparándonos, adaptándonos a estas herramientas y no verlo como algo obligatorio, y rogar que sí, que fuera el ideal, que a todos tuviéramos un incentivo económico, incentivo laboral, en el que pudiéramos tener esa comodidad de no sentirnos tan presionados, porque eso es un factor también que aquí, cuando hablamos de innovación, tecnología, algo que casi nunca se toca el tema es la parte psicológica y emocional del docente. No somos máquinas, somos personas que también sentimos, nos cansamos, nos estresamos, nos agobiamos, no somos el robot que nos apagamos cuando termina la clase. De hecho, un estudiante decía que los docentes no tenían vida social, y en parte es cierto, pero no es porque nos apagamos, sino porque prácticamente el docente del día de hoy tiene que estarse moviendo de un lado a otro, sea por factores de que esté en dos lugares laborando, o posiblemente porque tiene una vida, ya en sí la vida del docente es muy atareada. Independientemente en rubro que esté, yo sí soy el de creer que la vida del docente es muy complicada. El desarrollo de profesionales continuos, esto lo hemos venido hablando. Esto tiene que ser algo que prácticamente nosotros tenemos que ser conscientes que siempre lo tenemos que hacer. Yo tengo una meta personal, pero esa es mi meta personal. Yo cada año me pongo, por lo menos, tengo, digamos, metas de eventos, metas para congresos, ponencias, charlas, pero también tengo para presentación de artículos, cosas así. Pero también tengo mi meta de que, así como yo enseño, también soy consciente que tengo que aprender y tengo que seguir aprendiendo. Esa es la formación continua. No soy todólogo, como decimos acá en El Salvador, pero sí soy una persona consciente de que en algo alguien sabe más que yo, o mejor dicho, en algo que ha surgido, yo no sé nada y tengo que aprender de eso. Entonces, tal vez no ser expertos, pero seguir aprendiendo en las áreas que sean de nuestro interés, y hasta lo digo despacio, en las áreas que sean de nuestro interés,
y que nos puedan servir en nuestro ambiente laboral, que nos puedan, en este caso, el punto 4, yo me voy a reservar muchos puntos de vista. A mí me gusta hablar bastante la parte de inclusión, pero cuando hablamos de inclusión para mí, perdón, es, por ejemplo, cuando el estudiante quiere usar la computadora y posiblemente no tiene manos o tiene las manos y no las puede utilizar, o el estudiante tiene problemas visuales, o no puede mover sus piernitas y tiene que ir a un salón y el salón le toca en un segundo piso y solo son gradas. Entonces, el estudiante tiene que aprender de una forma diferente, posiblemente tuvo algún tipo de problema, ya sea físico o emocional. Entonces, en ese punto, las herramientas tecnológicas tienen que estar inmersas con eso, aunque eso sí, creo que la mayoría estamos muy complicados y muy crudos, debería decirlo, a nivel más que todo latinoamericano, porque la población que tiene este tipo de limitaciones es bastante pequeña a la par de la población total de estudiantes. Entonces, lo que sí me gusta hacer ver en ese punto es que nosotros como docentes tenemos que tener un esfuerzo extra del esfuerzo extra que hacemos para que el estudiante pueda aprender y no se sienta marginado ni excluido, ni, no puedo decir esa palabra, pero lo que sí puedo decir es que el estudiante se sienta útil y que él sienta que puede seguir aprendiendo. Pero eso para mí, yo no lo veo tanto tecnológico, yo lo veo más como personal. Que el docente tiene que hacer que el estudiante se sienta bien. Como si en la ética y responsabilidad social, la educación del futuro también se centra en la forma ética, la responsabilidad social y preparar a los estudiantes para ser ciudadanos, comprometidos y conscientes. En este punto tiene lo que yo estaba comentando en la parte anterior, que para mi ver, nosotros tenemos que siempre ver y hacer sentir bien al estudiante. Y lamentablemente en ese punto se da el caso de las personas que tienen bastante común. A mí no me gusta ponerlas como personas que son excluidas o que son una enfermedad. Por ejemplo, los niños que tienen el autismo, los niños que tienen TDAH, los niños que son que tienen hiperactividad, Asperger o otro tipo de, digámoslo así, no me gusta verlo como enfermedad, no puedo decir la palabra, pero sí les puedo decirte que son niños que actúan un poco diferente, pero por ende tienen que seguir aprendiendo. Si pueden ellos seguir aprendiendo, porque también hay otros factores que hay que contemplar, pero en ese caso es un esfuerzo adicional para nosotros como docentes, principalmente cuando tenemos el corazón, como dicen de ahí, del corazón de pollo. El impacto de la inteligencia artificial en el aprendizaje, la enseñanza y la educación. La inteligencia artificial actualmente, ahora sí ya salimos un poco de atrás y vamos para el actual, está transformado en diversos sectores y la educación no es una excepción. El docente debe comprender cómo estas herramientas actuales pueden transformar el aprendizaje y la enseñanza para anticipar el futuros cambios que aprovechen y se puede aprovechar como nuevas oportunidades. Eso lo vimos en la sesión, en el seminario anterior. Esto no me voy a entretener mucho. Uy, aquí me quedó montado, esto me va a disculpar. Y vamos a ir entrando un poco a ChatGPT. No es solo una herramienta para hacer y responder preguntas, y no debiera pensarse que va contra la educación o que es un enemigo del profesor. ChatGPT puede ser utilizado en educación en diferentes aplicaciones. Aquí van a disculpar que me quedó montado, pero creo que solo esa parte de ahí se logra ver así mal. ChatGPT puede generar material de estudio, que eso lo hicimos en el seminario anterior, tales como resúmenes, ensayos y otro tipo de texto. Puede ser utilizado para proporcionar retroalimentación. Esta parte la vamos a ver en la clase 3. Proporcionar retroalimentación individualizada a los estudiantes en tiempo real y para evaluar el progreso de los estudiantes. Puede ser utilizado como un tutor virtual, que esta parte la vamos a ver en el nivel 3, para ayudar a los estudiantes a sus propias preguntas y guiarlos para que puedan hacer un buen aprendizaje. Que digamos que es la meta de estos 3 seminarios.
Puede ser entrenado para ajustarse a nivel de habilidad del estudiante, que esto es lo que les comentaba, que la importancia del correo institucional para el estudiante con la parte personal y proporcionar al aprendizaje personalizado y adaptativo. Esta parte adaptativo se refiere a que no es lo mismo lo que piensa Juan y lo que vive Juan y lo que hace Juan que lo que hace María. Puede ser utilizado para crear juegos educativos, interactivos, que ayuden. Esto no lo hemos visto. Esta parte, de hecho, no está contemplada porque ya es una parte más detallada, pero sí podemos verlo más adelante si queda un poco de tiempo. Entonces, gracias a la inteligencia artificial, los avances que han tenido en estos últimos tiempos han sido favorables gracias a el desarrollo de procesadores de gráfico especializados, estas herramientas tecnológicas, la disponibilidad masiva de datos, en este caso bases de datos, los entornos de programación de código abierto para el aprendizaje automático. En este caso, estamos hablando de OpenIA, que fue, digamos, el que dio el punto de partida y le mostró acceso público a las personas, expertos programadores, tomen la base de ChatGPT y pueden utilizarlo para crear sus propias herramientas tecnológicas. Estamos hablando hace casi alrededor de 3 años ya. En menos de 3 años, todo lo que se ha cambiado gracias a compartir información, tanto de los creadores, que en este caso OpenIA, como nosotros que compartimos nuestra información desde que hacemos una consulta, hacemos una petición, y procesamos información, ya sea con estas herramientas o incluso con las redes sociales. En este caso se maneja que esto va a ser más exclusiva, y que por lo tanto va a tener un estilo totalmente diferente. Acá viene siendo cierto hasta cierto punto. El ámbito educativo está desarrollado, han permitido la creación de plataformas de aprendizaje adaptativos que puedan personalizar los contenidos y métodos de enseñanza para los estudiantes. Esto es parcialmente cierto. ¿Por qué vamos a decir parcialmente cierto? Porque las herramientas tecnológicas pueden estar, pero si hablamos de software, está bien, pero si hablamos de hardware, va a depender de dónde estemos y también va a ser, también posiblemente sea cierto, va a depender del docente y también va a depender del lugar donde se esté implementando y principalmente del padre de familia y del hijo o estudiante como tal. Esto no solo mejora la eficiencia del aprendizaje, sino también hace que la educación sea más inclusiva, permite a los estudiantes con diferentes estilos y ritmos. Esto, como les comento, va a variar. Este es el ideal como tal. Porque cuando hablamos de ChatGPT o cualquiera de estas herramientas, si bien es cierto, el estudiante tiene información mucho más rápido, tiene información más confiable, entre comillas, y posiblemente puede hacer un estudio más detallado, en la realidad el estudiante actual, si no se le enseña ese uso de esa tecnología, ellos simplemente van a estar copiando, pegando, y posiblemente no saben lo que se está guardando o mostrando, que ya vimos por qué es importante hacer ese hincapié también. Esto quizás no me va a entretener mucho el impacto de la IA en la educación, el cambio de la educación en varios aspectos, los modelos de aprendizaje basados en IA, que esto es de OpenIA, las herramientas como los asistentes virtuales, esto sí. Los asistentes virtuales, les voy a pedir a todos que por favor para la siguiente sesión, todos me den su propia versión de lo que encontraron que es un asistente virtual, que es el tema de la siguiente sesión. ¿Qué es qué encontraron como un asistente virtual? Eso no les va a quitar mucho tiempo, creería que eso lo pueden hacer rápidamente. Incluso ustedes vienen al celular, si están tienen el celular a su mano, pueden buscar qué es un asistente virtual y van a encontrar mucha información. Les pediría que por favor lean detalladamente la información que encuentren y en la próxima sesión me van a dar ustedes su propio criterio de qué es un asistente virtual actualmente. Lo otro es los tutores. Bueno, eso es lo que les voy a pedir de favor, que todos, y lo repito otra vez, todos, en la próxima sesión me den su propia definición de lo que entendieron por asistentes virtuales.
A esto los tutores inteligentes te pueden proporcionar apoyo adicional fuera del aula. Y esto lo vamos a ver más adelante. Mejorando el acceso y la calidad del aprendizaje. Estas herramientas son capaces de ofrecer explicaciones adicionales, responder preguntas, guías a los estudiantes a través de conceptos difíciles. Esto puede ser particularmente beneficioso en el área donde escasea profesionales calificados. Y aquí mi interés, porque quiero que me digan qué entendieron de esto, va enfocado un poco acerca de este párrafo que está acá. Permitiendo que más estudiantes tengan acceso a una educación de alta calidad independientemente de su ubicación geográfica. Y ahí también va a depender cómo ustedes lo ven. Por eso me interesaría su punto de vista para la siguiente sesión. Porque algo que yo he hecho ver desde el seminario anterior es dónde estamos. No hago de ver quién es más ni quién es menos, porque obviamente eso no es el sentir, porque la ubicación geográfica es muy importante para poder utilizar herramientas tecnológicas, ya sean físicas o virtuales, y al mismo tiempo la adopción de esas herramientas tecnológicas como tal. ¿Qué contexto lo podemos visualizar nosotros? Ustedes me lo dirán en la siguiente sesión, que va a ser punto de partida. Cada uno de ustedes dar su propia versión, máximo 2 minutos, comentando qué es un asistente virtual y qué comprendieron acerca de eso. Y posiblemente a algunos les dé risa, posiblemente a otros les dé terror, dependiendo cómo lo visualicen, lo vean y digan que, bueno, mejor no digo nada, ahí lo ven ustedes. En este caso, la IA permite creación de modelos desarrollados de estudio, proporcionando nuevas oportunidades pedagógicas, y esto es un poquito entre bueno y malo. Estos modelos pueden ayudar a identificar áreas de mejora y personalizar los métodos de enseñanza para maximizar el potencial de cada uno de los estudiantes. Y entre comillas, podríamos poner nosotros el de los docentes también. Obviamente, si es una herramienta que me va a facilitar a mí impartir mis clases, al mismo tiempo, en base a un entrenamiento previo de lo que yo hago, mis intereses de mí y de mis estudiantes, también me puede servir a mí como una herramienta de aprendizaje personal, que eso no hemos llegado a ese punto todavía, porque siempre hemos estado hablando de cómo hacer la consulta para que tengamos un resultado más de acuerdo a lo nosotros buscamos o queremos, pero nunca hemos hablado directamente de que hemos estado haciendo pequeñas consultas y hemos comenzado a visualizar la importancia de esas consultas, las llaves de esas consultas, los modelos para esas consultas, los registros de esas consultas, la seguridad de esas consultas y la ambigüedad que se tiene de la misma consulta. Hemos hablado mucho de consultas en este día. Bueno, el seminario anterior también. Y aunque no lo crean, voy a terminar antes de tiempo, pero mejor. Desafío y consideraciones éticas. A pesar de sus beneficios, la implementación de la IA en la educación presenta desafíos significativos. Aquí lo pongo en rojo. Ya sabemos que en rojo para mí quiere decir de que hay algo muy delicado que tenemos que hablar nosotros. La privacidad y la seguridad de los datos. Una cosa es la privacidad del docente y la institución, el colegio, la universidad, y la otra es la privacidad del estudiante, un punto delicado, muy delicado, que nosotros tenemos que tener en cuenta, y y aquí me salgo un poquito del ambiente de la presentación. ¿Y por qué voy a decir que tenemos que ser muy cuidadosos? Si usted viene y le dice al estudiante, mire, y eso sucedió aquí en el país, lamentablemente se han escuchado, no lo conozco, pero lo he escuchado, de una persona que vio una IA que era igual que ChatGPT, pero era gratuita, no tenía restricciones, usted podía consultar lo que usted quería, y lo único que tenía que hacer era nada más registrarse.
Registrarse implicaba el acceso por medio de su llave. La llave, el número de teléfono o el correo. Cuidadoso eso, porque obviamente usted ingresa a Copilot, por ejemplo, y en Copilot es una página. Entonces usted le dice, mire, esta página y consulta esta página. Si esa página para usted no es segura, si su navegador dice no es seguro, no mande a sus estudiantes. Y si usted no la ha utilizado, mucho menos. A mí me aparecen diarios, bueno, tal vez no diarios, pero seguidos, me aparecen, visita nuestra nueva página, hemos creado la página fulanito de tal, en esta página tú podrás hacer consultas, podrás hacer videos, podrás hacer información, podrás ver películas, videos, animes, series, lo que sea. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que la privacidad es un poco cuidadoso y que tener mucho cuidado con la información, principalmente cuando se la estamos brindando a nuestros estudiantes. Si no hemos usado esa herramienta y esa herramienta no es confiable, no la utiliza el gobierno, no la utiliza el Ministerio de Educación, no es muy conocida y posiblemente el navegador le dice que esa aplicación es dudosa o que aparece con fuera de candadito, como dicen por ahí, yo no se la recomiendo. Entonces tienen que tener cuidado de eso porque también la IA ha generado páginas falsas, que lo único que andan tratando de obtener es información de ustedes. Y obviamente las páginas originales, como Copilot, Gemini y ChatGPT, y entre otros, también obtienen sus datos, pero digamos que unos lo ocupan para publicidad, para vender datos para anuncios, diversos intereses, productos, etcétera, y otros para obtener información muy delicada, desde lo que pueden ser sus fotografías, videos, acceso a sus redes sociales, a sus cuentas de bancos, entre otros. Entonces, esa información hay que tener en cuenta mucho, 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 mucho. Y más adelante, si yo les imparto a nivel 3, pues ahí vamos a hablar de otro tema más delicado de eso, pero por el momento vamos a llegar a ese color. Es esencial establecer políticas regulatorias que aseguren el uso ético de y responsable de la IA en la educación. El uso ético, una cosa es lo que yo busco, lo que yo espero, y lo otro es cómo lo busco y cómo lo espero. Entonces, hay que tener en cuenta eso tanto del punto de vista del docente como el punto de vista del estudiante. La adopción de las nuevas tecnologías requiere una inversión en capacitación y desarrollo profesional. Cuando estén en este tema, asistentes virtuales se van a recordar de este segundo apartado. Las tecnologías requieren una inversión en capacitación y desarrollo profesional para asegurarse de que puedan utilizar estas herramientas de manera más, y repito otra vez, más efectiva. Porque nosotros podemos utilizar estas herramientas, pero de una manera pero más efectiva, tenemos que tener en cuenta muchas cosas que hemos hablado directa o indirectamente y que me falta hablar con ustedes, que son temas más delicados a futuro. Además, es importante considerar el impacto de la IA en el empleo, en el sector educativo, ya que algunas tareas tradicionales realizadas por humanos pueden ser, y repito otra vez, pueden ser automatizadas. Y voy a recordar algunas imágenes del pasado. ¿No? Y por acá, por ejemplo, esta imagen, acá, un robot, yo les comenté, es un profesor que tiene un robot que está acá y que le está ayudando a impartir la clase. No es lo mismo un robot de kit educativo a un robot asistente. Y les mencioné, posiblemente no va a ser un robot, posiblemente simplemente puede ser una realidad aumentada o una virtualización, una computadora, una pantalla mostrando algo, pero con inteligencia artificial y que puede estar haciendo algo muy similar a lo que hace el docente actual. Son cosas que debemos de tener en cuenta mucho, mucho, mucho más adelante.
Por eso menciona, aunque no lo pongo en rojo, porque eso lo van a debatir ustedes en la próxima sesión con los asistentes, la IA en el empleo, ese sector y en el sector educativo puede ser muy bueno o muy mal. Lo que sí sabemos que va a ser recontra malo desde el punto de vista que lo hacemos como el gatotón, que se quedó, se esperó, se acomodó y fue reemplazado. Entonces, esas cosas que se los puse como imagen, una caricatura, y ahora se lo estoy haciendo ver de un punto de vista un poco más delicado. Por eso es importante seguir preparándonos. Esto lo tomé de Megaprofe, me gustó este apartado, este sí es más reciente. Potenciar el rendimiento académico con la IA. La inteligencia artificial va a ser un aliado educativo. Y aquí yo le hago, entre comillas, siempre, la integración de la IA en la educación ofrece una amplia gama de herramientas y aplicaciones diseñadas para optimizar el proceso de aprendizaje. Estas herramientas pueden adaptarse a las necesidades individuales de cada estudiante, proporcionando materiales de estudio personalizados y retroalimentación instantánea para mejorar la comprensión y retención del contenido. ¿Por qué yo le hago entre comillas esto? Porque cuando dice que puede ser personalizado, eso depende del punto de vista del profesional o del punto de vista del estudiante. ¿Por qué? Porque si es el docente el que está preparando a los estudiantes, no la inteligencia artificial, entonces nosotros como docentes podemos hacer un ámbito de personalización con nuestros estudiantes y eso es válido. De hecho, podrían decirme ustedes, ya lo hacemos de una u otra forma, pero cuando hablamos de que el estudiante está aprendiendo de una forma, con un asistente, con una herramienta como tal, puede llegarse a visualizar de una manera errónea que el docente como tal puede ser sustituido o reemplazado por una herramienta virtual con realidad aumentada, una máquina o una pantalla con inteligencia artificial. También de Megaprofe, una de las principales ventajas de la IA en la educación es su capacidad para personalizar el aprendizaje. Por eso lo puse ahí. Los algoritmos de la IA pueden analizar el progreso, el desempeño de cada estudiante, y esto es muy cierto. Existe mucha tecnología actual que usted puede utilizarla, moldearla y adecuarla para cada uno de sus estudiantes. No necesariamente puede ser que va a estar dándole un seguimiento a cada uno de usted, sino que prácticamente la misma herramienta lo va haciendo por usted. Entonces viene el educador, puede ofrecer materiales adaptativos enfocados a cada uno de los estudiantes en base a su rendimiento y forma de aprendizaje, maximizando su potencial en cada uno de los casos, y posiblemente en este punto se puede visualizar que el estudiante logra tener sus mejores resultados en un posible corto o mediano plazo, y que el docente logra su meta, el cual es que el estudiante pueda aprender de una forma diferente, o podemos decir que logró aprender con sus apoyo y respaldo. Pero también se puede malinterpretar como que el estudiante logró visualizar y aprender gracias a las herramientas que el docente moldeó y creó, y que solamente ahí las dejó. Vamos a tener en cuenta eso más adelante en el seminario 3. Vamos a ver ese paradigma de qué hace realmente el docente y qué hace realmente la IA, y quién es el que está como punto intermedio en estos dos dilemas que han estado surgiendo directa o indirectamente. Para eso vamos a ver algo llamado patrones y tendencias, que aplica otra aplicación importante de la IA en la educación es la capacidad de identificar patrones y tendencias de los datos educativos. Al analizar grandes volúmenes de información, los algoritmos de la IA pueden detectar áreas comunes donde los estudiantes se encuentran dificultad, así como identificar posibles estrategias para que el estudiante pueda aprender de una forma diferente y pueda obtener sus resultados como se espera. Esta formación permite que los educadores ajusten sus métodos de instrucción para abordar las necesidades individuales y colectivas de sus estudiantes.
Y aquí volvemos al mismo punto de vista. Antes, en el seminario 1, yo le tiraba flores. En el seminario 2, me pongo como entre un mediador. Aquí como que dicen más para un lado o lo hacen ver más para el otro, dependiendo del punto de vista y en qué lugar tú estés. Posiblemente alguien puede decir, entonces la IA es la que está haciendo el plan de trabajo y el docente simplemente le hizo la petición para que le diera una estructura para sus estudiantes, independientemente para cada uno de ellos. O se puede ver como que el docente está preparando guías metodológicas enfocadas en los diferentes roles para los estudiantes y que el docente las está implementando en un punto de optimización del aprendizaje. Entonces, ahí va a depender porque dice las necesidades pueden ser individuales o colectivas según los estudiantes. A pesar de sus beneficios, la integridad de la IA en la educación plantea desafíos, consideraciones éticas. Bueno, esto lo tomé de esta parte, pero esto ya lo hablamos ahí. En resumen, la IA ofrece potencial sin precedentes para mejorar el rendimiento académico, transformar la educación. Sin embargo, su implementación exitosa requiere una planificación cuidadosa, así como un compromiso continuo con la equidad, la transparencia, la responsabilidad y con el enfoque adecuado. La IA puede ser un aliado valioso en el viaje en una educación más efectiva y personalizada para un ámbito de 5 a 10 años más. Y ojo que dice, una planificación cuidadosa. ¿Qué quiere decir con eso? El docente, sí. El Ministerio de Educación, sí. El padre de familia, sí. El estudiante, sí. La sociedad, sí. El país, sí. Porque cuando hablamos de que la IA está en todo y que la IA nos va a ayudar para aprender, también implica que todos tenemos que estar en sintonía en el aprendizaje continuo. Obviamente nosotros en nuestro rol como docentes vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera para no cometer el error del gato tonto. Así de sencillo. Herramientas para mejorar el rendimiento académico, esto ya lo hemos venido hablando, esto simplemente lo voy a meter, creo que ya me pasé del tiempo. Ya casi. Herramientas de evaluación automatizadas, que esto con medio de herramientas como IA, esto no lo vamos a tocar nosotros, simplemente lo voy a mencionar. Sistemas de recomendación de contenido educativo, también con herramientas de IA. Plataformas de colaboración inteligente, también con herramientas de IA. Sistema de detección de plagio, esto sí lo voy a tocar. Esto es muy importante. Desde el punto de vista que el estudiante nos dé una información válida, hasta el punto de vista que las herramientas de IA también puedan dar unas herramientas o una información válida y 100% confiable, o por lo menos lo más confiable posible. ¿Por qué? Porque está el caso, por ejemplo, yo hago investigaciones y hago artículos de investigación. Yo no puedo venir a hacer un artículo de investigación utilizando una herramienta de IA donde la IA hace todos los procesos, yo solamente pongo mi nombre, tomo información de terceros, no la verifico, no la consulto, no la analizo. Las herramientas de IA pueden cometer un error como ese. Entonces hay que tener en cuenta bastantes casos. Yo hablo de investigaciones, pero ustedes van a hablar de educación. Entonces vamos a ver bastantes ámbitos de eso, del aprendizaje ético de la información. Y que ahí termina la presentación del día de hoy. Uy, se me fue alguien. Voy a dejar de compartir. En este caso, si ustedes observaron, la presentación 1 es análisis. Uy, se nos fue alguien otra vez. Y de todo lo que existe a través de la IA en la educación. Lo que se esperaba, lo que es y lo que se viene. Entonces, es muy importante esto porque nosotros tenemos que seguir aprendiendo. Creo que es algo que no debemos de obviar y algo que debemos de aprender y tener en cuenta de que van a haber factores internos o factores externos que van a influir en cómo nosotros vamos a impartir nuestras clases con estas herramientas.
lo que podamos tener y lo que no podamos tener, y tener en cuenta de que estas herramientas son herramientas de apoyo, y tenemos que hacer ver que el estudiante tiene que conocer estas herramientas, pero de una forma en el que sí sea de un buen uso y que al mismo tiempo lo puedan utilizar sin ningún problema. Entonces, no se les vaya a olvidar, por favor, para la siguiente sesión. Vamos a comenzar con ese tema. ¿Cómo se llama lo que les he pedido que van a buscar? ¿Alguien me quiere o me puede escribir si gustan? ¿Cómo se llama? El tema que vamos a buscar y vamos a discutir en la semana que viene. Asistente virtual. Asistentes virtuales. Entonces, ese tema lo vamos a buscar, por favor. Leen un poquito, búsquenlo para su área. Posiblemente van a encontrar algo que les pueda gustar, posiblemente no. Y me lo comentan en un lapso de 2 minutos en la próxima sesión. Y vamos a hacer un pequeño debate con eso. Con ese comenzamos y después pasamos a lo que son los chatbots de las 3 categorías para la siguiente sesión. Nos quedaríamos hasta aquí, a menos que alguien tenga alguna duda o pregunta. No, ninguna duda. Muchas gracias, Ailey. Fueron 2, me parece. Yuniri